acuerdo hasta cuándo va a ser, pero tenemos un tiempo justo para llevar lo elemental en cardio. Primer tema que ustedes tienen que leer: anatomía funcional. Yo no la doy porque es algo que ya ustedes han leído. Tienen que recordar. Entra el primer examen parcial. Segundo tema, insuficiencia cardíaca. Tercer tema, hipertensión arterial. Cuarto tema, exámenes complementarios en cardiología. Quinto, fiebre reumática y valvulopatías. Sexto, valvulopatía aórtica con mitral. Valvulopatía mitral. Primero estenosis y después insuficiencia. Séptimo, valvulopatía aórtica. Octavo, ateroesclerosis. Y cardiopatía isquémica. Noveno, infarto de miocardio, angina de pecho e infarto de miocardio. Décimo, enfermedad de Chagas y miocardiopatía chagásica. Eso es el programa mínimo, elemental, para que ustedes tengan conocimiento básico. Cardiología es una materia que ustedes no van a ser especialistas y a veces se critica un poco a algunos docentes, en este caso, que dan detalles de la materia. Yo tengo mi concepto. El médico general debe saber todo lo que pueda saber. No, yo solamente voy a hacer esto. Como yo especialista, ¿no? Cardiólogo, solamente atiendo problemas cardiovasculares, nada más. Pero tiene un problema pulmonar. No, yo no lo veo eso. No se puede, el organismo es un todo. Tengo que tener conocimiento de neuro, tengo que tener conocimiento de nefro, tengo que tener conocimiento de neuro. Yo, cardiólogo. Accidentes vasculares cerebrales, parte del sistema cardiovascular, todo. Entonces, para ustedes, elemental, dominar signos vitales. Y eso no es cardiología, medicina interna. Entonces, ustedes dirán, pero ¿quién puede tomar la presión? ¿No? Y me pregunta que el día que eso no es nada. Todos pueden tomar, pero ¿quién la toma bien? ¿No? Y no solamente cifras. ¿Cuánto tiene? Tanto por tanto, punto, se acabó. No es así. Interpreto. ¿Cuánto la sistólica, cuánto la diastólica? ¿Por qué se produce la sistólica? ¿Por qué la diastólica? ¿Por qué una frecuencia cardíaca rápida me puede bajar los niveles de presión? ¿Cuál es el mecanismo, ¿no?, entre la sístole y la diástole? Sí que hay insuficiencia cardíaca inclusive. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Por qué? Porque es la fisiopatología, y la fisiopatología es la base para todo, para hacer tratamiento. Como yo digo, le voy a dar un tratamiento a esta persona que tiene presión alta. ¿Qué es la presión alta? ¿Con qué voy a hacer que la presión baje? ¿Y por qué baja la presión? Esto tenemos que saber. Porque la diferencia entre una persona cualquiera que le dice a la otra, estoy con una presión alta, tómate un losartán. Y le bajó la presión, ay, gracias, me sentí muy bien. A un estudiante de medicina le pregunta eso a veces también, ¿y pero por qué? ¿Qué tiene losartán?
¿qué hacen los exámenes? Estudiar lo que hay que hacer, saber estudiar. A veces en la práctica yo pregunto y me responden así, ¿no? ¿Para qué es el enalapril? Para la hipertensión. ¿Cómo actúa? No lo sabe. Entonces, eso es lo que tienen que saber, porque el conocimiento tiene que relacionarse con algo. Yo sé lo que es el enalapril, pero ¿qué hace el enalapril? E incluso de qué laboratorio es el enalapril que yo conozco más. ¿Cómo es la cajita del enalapril? Porque para recetar, yo digo, ¿qué remedio le doy? Y me tengo que recordar tantos medicamentos. No me olvido de algunos medicamentos. A veces me recuerdo y en lo que ya quiero darle me olvidé. Pero no es por la edad. Cuando yo estaba haciendo provincia, tenía 25 años. Había un medicamento que me olvidaba todo el tiempo. Me acordaba su nombre genérico, pero no el nombre comercial. Y todavía me recuerdo el nombre genérico, Sulintac, que era un antiinflamatorio de la Menerschaft Atom. Pero el nombre comercial no me acordaba. Y así, hay tantos nombres ahora con tantos laboratorios y que hay incluso parecidos con el nombre. Así que todo el conocimiento debe ser relacionado, inclusive con la música debe relacionar. Había un colega aquí que le gustaba cantar y no sé si les hablaba de música o le cantaba, pero aunque uno hable de otro aspecto cuando está dando clases, eso es un factor para recordar. Porque si no, pues eso así no. Van a recordar en el libro el número de página y qué estaba ahí, en qué parte estaba. Es una memoria fotográfica tremenda. Pero no es esa cosa. Si lo pueden hacer mejor. Pero el conocimiento es tan amplio, son tantas cosas que hay que aprender, que uno tiene que relacionar una cosa con otra. Por eso se hacen mnemotécnicos. Bueno, los exámenes tomo dos exámenes para que tengan la posibilidad de recuperar. Tomo y el 50% de los temas, generalmente hasta estenosis mitral, terminamos estenosis mitral, examen, primer parcial. Y después al finalizar Chagas, tomo el segundo parcial. En este segundo parcial también tomo práctico, examen práctico, escrito, generalmente de diagnóstico de alguna patología. ¿Por qué tomo escrito? Porque con tanta gente, con tantos estudiantes, es difícil tomar cada uno. A veces yo no me recuerdo. Fíjense que en criminología, a pesar de que no pasé tanto como debería pasar, yo tengo viernes y sábado, y los sábados pasaba virtual porque dice que trabaja. Y además estuve en el Congreso y en un mes y no hice clase casi. Entonces, cuando me reclamaron y llevé todas las notas y les dije esto y esto y esto y esto, ¿no? Solo pasó una persona que se llama tal. Yo pensé que era mujer, debía ser hombre. El nombre, digamos, no era José, ni Juan, ni Carlos. Fíjense que no me recordaba. O sea, para que no digan, a mí me tiene rabia, me la agarró conmigo, por eso me aplazó. Entonces, además queda documento, ¿no? Si ustedes reclaman, aquí está. Este es su examen. Como ya ha sucedido. Esos que reclamaron le llevó su examen. Primer examen, 0. Segundo examen, 0. Tercer examen, 1.5 sobre 15. Examen final, 2. ¿Puede pasar? Entonces, pero realmente no estudian en derecho. En mi materia, después las otras estudian mucho, pero yo me quejo por eso. ¿Por qué? Porque hablamos de que aquí los que vienen ya con un objetivo, vienen motivados, quieren ser médicos.
y los mejores médicos, porque uno tiene que tratar siempre de ser el mejor, más aún cuando hay muchos, porque es la competencia. Aquí van a contratar entre 4, al mejor. De no ser, por supuesto, que sea como acá, en muchos casos, donde haya que pagarle de la alcaldía para tener un cargo, donde haya que inscribirse al MAS y ponerse por... Entonces tiene que entrar la mitad del grupo primero y la mitad después. La práctica es necesaria, debería haber más práctica. Al año dicen que esta materia va a ser semestral, mucho mejor, porque es en la práctica donde se consolidan los conocimientos. Ustedes leen y se van a olvidar. Entonces, como cuando uno ve una película o lee un libro, ¿cuánto se recuerda? De un libro, un 20% a la primera leída. Yo vi El patrón del mal, creo que unas 6 veces, me acuerdo ya bastante. ¿Saben cuál es la película El patrón del mal, no? De Pablo Emilio Escobar Gaviria, colombiano de Medellín, el cartel de Medellín, chica. Entonces, hay que leer más y se necesita más tiempo. Y a veces uno no tiene tanto tiempo. Y la ciudad es grande y se ve mucho tiempo en el ir y venir. Entonces, la práctica es así. Tienen que hacer los grupos de práctica. No hay problema. Si ustedes estaban para el lunes y les choca con algo, ustedes pasan otro día. ¿Ya? No hay problema de eso. No es que si le toca ese día, no. Adecúense. Pero tampoco pues hoy pasan el lunes y después pasan el miércoles. No pude venir. Ya, por favor, quiero. No. Ustedes optan por un día y ahí se quedan. Pero tienen que acomodar sus horarios. Vamos a pasar a la práctica después, yo creo que después de esta otra semana, porque tienen que, aunque no van a ir a ver pacientes con insuficiencia cardíaca directamente, porque la práctica con pacientes así, no es como laboratorio, hoy vamos a hacer una práctica sistema nervioso del SAPO en fisiología. Acá no se puede. Son pacientes que hay. ¿Qué patología es la que más se ve? Hipertensión arterial. Pero hipertensión tendría que saber así también, ¿no? Si ven tantos pacientes. Tomar la presión. Tienen que leer, por ejemplo, cuál es, por lo menos para la práctica, el mecanismo de cómo se toma la presión. ¿Dónde tienen que poner su estetoscopio preferentemente? ¿Qué arteria es la que van a escuchar? A veces no saben ni poner el estetoscopio. No es que tiene, es así, ¿no? A veces se ponen del otro lado así. Entonces escuchan para atrás. Y tienen una membrana y tienen una campana, ¿no? Sí. ¿Para qué sirve la membrana? ¿Para qué sirve la campana? La membrana. Todos tienen que, habiendo un aparatito ahí, no solamente para ver TikTok, para aprender. Yo cuando puedo, escucho una palabra, veo algo que no sé, algo nuevo, algún medicamento, me voy y lo busco. No siempre el internet le dice la verdad o le dice todo, hay cosas también que no hay que creerlo, todo. Pero ya le da una pauta y usted va y busca ya en un libro y confirma su conocimiento. El conocimiento no se lo da el docente, en el sentido de que lo que yo digo no es definitivo, no es infalible. Ustedes tienen que confirmarlo. Yo me puedo equivocar. Pasa, compañero, le puedo decir cualquier cosa y yo no me doy cuenta que me equivoqué. Y ustedes, no, el docente dijo. No, no es así. Ustedes sacan sus propias conclusiones de su propio conocimiento. Ese conocimiento se llama conocimiento constructivista. Yo tengo aquí un conocimiento, cada uno tiene. Le agregamos el otro que vamos a aprender, ustedes lo mezclan y sacan su propia conclusión. Ese es el conocimiento que se va a quedar.
Creo que alguna pregunta. Doctor, dijo 2 exámenes, ¿no? Eso, ¿cuánto va a valer todo? Exámenes parciales valen 15 puntos cada uno. Se suman los dos y un promedio de las dos. El examen práctico, cada uno de los docentes tiene 8 puntos, 8.33. Y el examen final, 30 puntos. O sea que mi puntaje de teoría es 15, de neumo 15, de nefro 15. Muchos estudian harto neumo y uro, porque sacan mala nota en cardio, igual pasan. Sí. Entonces esa es una forma también. Pero a veces no les va bien, se quedan. Tiene que estudiar todo. Cardio. Es importante, no porque sea yo lo que la veo, sino porque en todo se ve. Sí. En todo. Sistema cardiovascular, en todo. Sí. Entonces, cuando llega un paciente a su consultorio, a la emergencia, usted está de interno, ¿no ve la presión? ¿Se toma presión? Entonces, es importante eso. Voy a pedir otra aula, no me gusta venir al 5º piso. Porque a veces ese ascensor no sirve. O sea, yo subo por la grada y subo corriendo todavía, ¿no? Pero ya es mucho sí. Además se frega cada rato, le programan, entonces uno se está con el dedo ahí. Eso vamos a ver de acuerdo con cuánto sea. Porque si son 100, va a ser de 20, ¿no? Entonces vamos a ver cómo le hacemos. Yo la práctica la hago en consulta externa. Consultorio número 2 de San Juan de Dios. No hacemos con pacientes internados porque a esa hora de la mañana no se puede entrar porque está pasando visita. De repente, aunque es difícil, ustedes están llenos de obligaciones, en algún día de eso, digamos, podemos ir a mediodía, a las 11, a ver así. Pero el gran problema es que también hacen práctica tanta gente que a veces está lleno. Y fíjense de que uno tiene que tener consideración con el paciente enfermo, ¿no? Uno quiere aprender y quiere practicar. Pero yo he visto pacientes, yo daba a las 11, yo daba práctica para la católica hace unos 4 años. Entraba yo con los estudiantes y algunos pacientes me miraban, veían entrar los estudiantes, se daban la vuelta y se tapaban cabeza y todo. Entonces, uno no se tiene que enojar porque el paciente está enfermo. Y ya antes de nosotros, que solo vieron todos los preocupados. Y ellos se quejan, le preguntan lo mismo. Por supuesto, porque le hacen una historia clínica. Entonces, como hay pacientes que están muchos días, ya no quieren. ¿Y yo qué hacía? Yo me iba, miraba la historia, comentaba la historia, y hablaba a los estudiantes, y el paciente escuchaba. Entonces yo lo veía que cuando ya estaba más interesado, ahí ya yo le hablaba. No, ella lo explicaba, ya era más fácil de tratar, de hacer que llame la atención a una cosa que ellos quieren saber que tienen. Entonces, esa técnica utilizada. Había un solo tratamiento. ¿Cuál era el tratamiento básico para la insuficiencia cardíaca? Digital, diuréticos, potasio y aspirina. A todos los pacientes se les daba eso, con insuficiencia cardíaca. Con la aparición de la ecocardiografía,
se pudo ver mejor, se pudo observar mejor el movimiento de las cavidades del músculo cardíaco y se estudió por diferentes técnicas la función del corazón. Entonces, desde ese momento se vio de que no, a pesar de que las manifestaciones clínicas eran parecidas, la fisiopatología era diferente. Entonces ahora tenemos, desde el punto de vista fisiopatológico y clínico, dos tipos de insuficiencia, sistólica y de ecocardiográfica. Y desde el punto de vista de la ecocardiografía, tenemos una insuficiencia con fracción de eyección preservada y con fracción de eyección disminuida. Y fíjense que para él es un poquito confuso eso, de acuerdo a la definición que tenemos en general. ¿Cómo va a haber una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Si lo que dice la definición es que no la incapacidad del corazón para llevar la sangre necesaria para los tejidos y de acuerdo a las necesidades del organismo. Porque el corazón puede estar suficiente, tener la capacidad de expulsar la sangre necesaria, pero las necesidades son mayores. Hay insuficiencia cardíaca, porque las necesidades son mayores. Eso, por ejemplo, en el hipertiroidismo, donde el metabolismo está exagerado. Entonces, eso hasta en algún momento a mí, pues, ¿cómo puede haber insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Incluso el tratamiento no es tan claro, porque vamos a tener trastornos más del lado derecho del corazón, hablando ya de la división, de un tipo de división, insuficiencia derecha y insuficiencia izquierda. ¿Cuáles son las manifestaciones de una y las manifestaciones de la otra? Pero eso es solamente para efectos de aprendizaje, porque eso no dura mucho tiempo cuando se produce y se hace global. Entonces tenemos manifestaciones globales de insuficiencia cardíaca. Y también, claro, no solamente cuando se inicia una insuficiencia, sino en algunas circunstancias cuando, por ejemplo, la causa, la etiología, es pulmonar, digamos, una patología crónica pulmonar. ¿Qué me va a ocasionar eso? Un trastorno del lado derecho. La patología crónica pulmonar, ¿qué es lo que ocasiona generalmente los problemas pulmonares? Tipo asma, tipo bronquitis crónica, tipo silicosis. ¿Qué ocasiona? En general, procesos inflamatorios. Sí. Los procesos inflamatorios evolucionan. Produciendo cicatrización, producen fibrosis, endurecimiento de los tejidos, los vasos entonces se apretan y eso que produce hipertensión. La hipertensión pulmonar es una sobrecarga para el ventrículo derecho. Es como si fuera una hipertensión arterial sistémica para el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué hacen los ventrículos cuando tienen resistencias hacia adelante? Intentan compensar. Primeramente se hipertrofian. Sí. Alzan pesas y se hipertrofian para poder empujar. Eso, por supuesto, es una condición que tiene el corazón, pero que no va a durar para siempre. No es la solución. Solamente una opción que tiene el corazón para tratar de mantener su función, pero la causa se mantiene. Por lo siguiente, llega un momento, entonces el corazón ya no puede hipertrofiarse. Entonces, ¿qué pasa? Se dilata. Cuando se dilata, ahí empieza la mayor parte de la sintomatología clínica que nosotros vemos. La otra, generalmente el paciente la siente.
palpitaciones, a veces un poco de dolor en el pecho, pero ya cuando vemos que se hincha, que tiene falta de aire, que no puede echarse así horizontal porque le falta el aire, entonces ya son manifestaciones globales e importantes. Y la insuficiencia cardíaca en su estado máximo grado 4 es una enfermedad generalmente terminal. Doctor, disculpe eso, lo que ahorita acaba de explicar, digamos, cuando hay afección del lado izquierdo y derecho, eso es cor pulmonales, ¿no? ¿Así se le conoce? Sí, cobre pulmonales crónico, cobre pulmonales agudo. Significa de que la causa de que el corazón se haya deteriorado es el pulmón. Ese nombre significa eso. Cobre pulmonales crónico, por ejemplo. La causa del problema cardíaco es el pulmón. Entonces, ¿en qué estaba ahí? Entonces, en esos casos, las manifestaciones cuyas son visibles y cualquiera diagnostica, pero diagnóstico presuntivo. Porque ¿cuáles son? Cuando uno ve una sintomatología de esa, dice edema generalizado, o edema 4 cruces en miembros inferiores, y hepatomegalia. Entonces, uno dice causas de edema cardíaco, renal, hipoproteinemia, 3 bases. Entonces ahí uno pregunta antecedentes, cómo evolucionó, qué tenía, cómo aparecieron los síntomas, para tratar de separar unas y aceptar a las revés. Bueno, creo que ya estamos. Mi computadora dice que sí. Creo que por aquí estábamos, ¿quién se recuerda? Nadie, ¿no? Se olvidaron, ¿eh? Señores y señoras y señoritas, voy a tomar examen de cada tema. He decidido hacer eso porque aquí estudian más que derecho, pero no esperemos que sea el examen como tal para estudiar, porque no podemos meternos tanto conocimiento o tanto tiempo. Olvídalo. Entonces voy a tomar como si fuera una educación continua. Mi colega, la invitada, dice que con 100 ella hacía educación continua. Difícil hacer preguntar en cada clase a 100. ¿Cómo pasamos? No se puede hacer educación continua, pero yo quiero que se hace con poquito. Pero ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar examen escrito. ¿Ya? Del tema. Terminamos el tema, examen. ¿No están de acuerdo? Aunque no estén. Me permite la normativa. Porque el objetivo es bueno. Otra causa de disminución de llenado ventricular. Aquí la mayoría no va a entender por qué no he estado en las otras clases. Pero yo no puedo volver atrás. ¿Se puede volver adelante? No. Yo no puedo retroceder porque estamos atrasaditos. Entonces, 3 situaciones: estenosis mitral, pericarditis constrictiva, derrame pericárdica. Atención, si ustedes conocen estas patologías, tienen que leerlas. Para entender, tienen que ir a leer esto. Entonces, ¿por qué dice otra causa de disminución de llenado ventricular? ¿Qué es llenado ventricular? Precarga. Tienen que aprender también esa terminología, esa nomenclatura: precarga, poscarga,
retorno venoso, fracción de eyección, todo eso tiene que tener. Tiene que tener ciclo cardíaco, porque si no sabe el ciclo cardíaco no le van a entender. Entonces, dijimos de que la insuficiencia cardíaca generalmente hay disminución en la sistólica, por favor, disminución de la fracción de eyección, o sea, hipoperfusión de órganos, poca salida de sangre del ventrículo, ¿ya? Por consiguiente tendencia a ¿qué? A la hipotensión. ¿Por qué hay y se mantienen los niveles de presión? Tres elementos: los vasos, tono de los vasos, el volumen y la contracción ventricular, el flujo de sangre. Tres elementos. Falla uno de ellos y puede bajar la presión. Cuando viene hemorragia, baja la presión. Cuando hay una vasodilatación por un shock, baja la presión. Y el tercer elemento, volumen, vasos y pompa. Insuficiencia cardíaca sistólica, baja la presión. Entonces, el factor fundamental es ese, disminución de la ejecución de los órganos. ¿Y qué sucede? Pues eso va a dar lugar a que haya reacciones que se llaman, ¿qué dijimos? Del organismo. Los que estuvieran en clase, ¿qué hace el organismo? ¿Ah? Mecanismos de compensación. Echa mano. Pero como les dije, esos mecanismos duran poco tiempo porque al final no solucionan el problema. ¿Cómo se cura una enfermedad? Retirando la causa. Y no se puede retirar la causa. Entonces, la estenosis mitral es cuando la válvula disminuye su luz. La válvula que era así, se vuelve así. Ahora, ¿dónde está la mitral? En el pecho. ¿No? Ese es un concepto. Pero una definición debería ser, se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. ¿No? Esa es una definición. Entonces, todo es mecanismo físico. Volumen y presión. O volúmenes y presiones. Tengo una válvula que está semicerrada. ¿Qué pasa con el flujo? La sangre de la aurícula izquierda no puede pasar fácilmente al ventrículo izquierdo. Por consiguiente, esa sangre se queda más tiempo en la aurícula. ¿Qué pasa con esa sangre? Empuja las paredes, dilata la aurícula, aumenta la presión y esa presión se queda ahí. ¿Hacia dónde se va? Hacia los pulmones, por la vena pulmonar. Retrógradamente aumenta las presiones de La circulación pulmonar. inmediatamente de, no se recuerda, venas pulmonares, venas. Se recuerda que la circulación, arterias salen, venas entran, pero la diferencia es en que unos llevan sangre oxigenada y otros no. Excepcionalmente las venas pulmonares llevan sangre oxigenada y la arteria pulmonar lleva sangre no oxigenada. ¿Sí? ¿O me equivoco? Porque en cardiología ese es el gran problema, que hay que estar siempre consciente, razonando, porque si no, uno se equivoca. Hasta yo, digo, no, porque sepa, en la vida tengo hartos años hablando así de lo mismo. Entonces la estenosis mitral hace eso. Y después esa presión a todo el circuito menor. ¿Y llega hasta dónde? Afecta, ¿qué más? Pulmón y ¿qué más? El lado derecho del corazón. Ventrículo derecho. ¿Qué pasa con el ventrículo derecho? En primera instancia. Y hay hipertrofia. Sí, hipertrofia. ¿Por qué? Porque hay hipertensión, Sí. sobrecarga. ¿Y después qué pasa? ¿Ah? No. Sí, hipertrofia. ¿Y después qué pasa? Al dilatarse el ventrículo, ¿qué pasa? Se aumenta, se dilata el anillo tricuspidio. Y ahí hay reflujo hacia la aurícula derecha. Y ahí ya entra todo el sistema venoso.
ingurgitación tubular, hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis, edemas. Entonces, la estenosis mitral se comporta clínicamente como una insuficiencia cardíaca, pero el ventrículo izquierdo es normal generalmente. En la insuficiencia cardíaca generalmente el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho están dilatados generalmente. Pues para pensar en una insuficiencia sistólica, ¿no? La pericarditis constrictiva hace el efecto contrario. Es como si fuera una insuficiencia diastólica. Lo agarra al ventrículo y no lo deja distenderse. ¿Qué pasa? La sangre que le llega al ventrículo no puede entrar toda. Entonces, si no se distiende, la contracción es mínima, aunque se hipertrofie en otras circunstancias. Pero ahí no le entra lo suficiente, entonces la expulsión va a disminuir. Por consiguiente, también va a haber hipoperfusión. ¿De qué órgano principalmente o de qué sistema? Para que haya retención de líquido. Renal, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, la pericarditis constrictiva son una inflamación del pericardio que después se transforma en una coraza de tejido cicatricial, o sea, tejido conjuntivo. Derrame pericárdico tensión, eso se produce en forma brusca, es una emergencia donde hay una salida de líquido entre el epicardio y el pericardio, se llena de líquido y es el mismo efecto que la pericarditis constrictiva, ¿no? Hay una falta de aire y no deja que el ventrículo, especialmente el derecho, se distienda. Remodelado cardíaco. Esto es una consecuencia de todos los cambios que se producen en el corazón. Esos cambios que se producen por problemas de causas de tipo trastornos, digamos, de la hipertensión, como los problemas pulmonares crónicos, los problemas pulmonares agudos. Todo eso causa modificación, especialmente los problemas crónicos, van a modificar la estructura anatómica y el aspecto geométrico, histológico y molecular del miocardio. A eso se llama remodelamiento cardíaco, remodelado. Se observa secundariamente una sobrecarga o daño miocárdico. Ya vimos, como que estaba en la anterior clase, qué es la sobrecarga o daño miocárdico. Vimos que primero era una noxa. ¿Qué es una noxa? Un trastorno, una causa. Y después viene una sobrecarga. Y después viene una disfunción. Y después viene ya una insuficiencia. Después de la sobrecarga, ¿qué quiere decir disfunción? Trastorno, ¿no? El prefijo dis es trastorno. Trastorno de la función. Aquí está la disfunción ventricular, producida por el aumento de la postcarga por la disminución de la velocidad en la disfunción sistólica, que podemos ya equipararla a una insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, al revés, la disfunción sistólica es producida por el aumento de la postcarga y disminución de la contractilidad. Por la disminución de la contractilidad y el aumento de la postcarga produce disfunción sistólica. ¿Qué es el aumento de la postcarga? Aumento de la resistencia periférica. Es un poco más que eso, pero eso es lo más importante. Resistencia periférica aumentada. Esto es importantísimo, porque ahora, a la hora del tratamiento tienen que tomar en cuenta eso. Y disminución de la contractilidad. O sea, tenemos un corazón con disminución de la capacidad de contracción y tenemos mucha resistencia adelante. Entonces, hay dos problemas graves y por eso esa persona va a ser difícil que mejore su sintomatología si no se hace algo relacionado con esas dos. Inicialmente, en la época que yo les digo, este factor, disminución de la contractilidad, era lo que se tomaba en cuenta para el tratamiento. Digital porque mejoraba la fuerza de contracción principalmente, disminuía la frecuencia cardíaca también, y el paciente mejoraba.
pero no se actúa sobre la poscarga. Ahora, el aspecto fundamental es actuar sobre la poscarga. Y ya casi no se usa la digital para aumentar la fuerza de contracción. Se usan los simpático-miméticos, que uno puede llamarla, los agonistas, en terapia intensiva, por ejemplo, la dopamina, la dobutamina, la adrenalina, la noradrenalina. Pero el problema es que no tienen solo ese efecto de mejorar la contracción, sino que producen a pequeñas dosis, dicen que hasta vasodilatan, pero a grandes dosis producen vasoconstricción, efecto beta y efecto alfa. Entonces, ¿qué conseguimos ahí? Hay un medicamento que se utiliza o se utilizaba en pacientes graves que se llama nitroprusiato de sodio para disminuir, para producir vasodilatación, para que los agonistas, los simpáticos miméticos actúen y mejoren la contracción. Eso es terapia intensiva porque de uso difícil. El control debe ser realmente muy bien hecho, porque si no, si se pasa. Así que esa es la situación. Luego, la difusión diastólica producida por alteraciones de la relajación ventricular o del llenado ventricular. ¿Qué pasa entonces? Antes no se le da importancia al llenado, solamente a la contracción. En la difusión diastólica, que tiene que ver con la insuficiencia posteriormente diastólica, el ventrículo o los ventrículos están rígidos, no tienen, ¿cómo se llama ese mecanismo que hace que se relajen, que se distiendan? Frank-Starling, el mecanismo de Frank-Starling, que yo, para ser un poquito más explícito, lo considero como más o menos cuando los atletas van a empezar una carrera, ¿no? Se ponen así, ¿no? Con el pie hacia atrás, para tener la fuerza y tener, ¿cómo se llama eso cuando uno sale rápido? Para tener pique, ¿no? Entonces, más o menos así. Porque si sale de una sola posición, no tiene la fuerza necesaria. Entonces se distiende como un resorte, como un elástico del corazón. Entonces, eso le da mayor capacidad para contraerse. En cambio, en la difusión diastólica está rígida. No se distiende mucho, entonces de ahí sale la contracción. Por consiguiente, no va a ser tan buena contracción. Pero la mayor parte de los pacientes, de las personas con disfunción diastólica, son pacientes hipertensos que han hecho miocardiopatía hipertrófica. Por consiguiente, tienen un músculo bueno hasta cierto punto. Se llena poco, pero tienen buena capacidad de contracción. Entonces, la frecuencia cardíaca aumenta para también compensar el volumen minuto de ese paciente. Pero hay otros casos, como por ejemplo un paciente que ha tenido un infarto extenso, que tiene una zona importante de tejido conjuntivo, de cicatriz, que eso tampoco se detiene, y lo que ayuda a expulsar la sangre es la parte del músculo que está sana, ¿no? Entonces esa parte se contrae y no siempre es suficiente, pero de acuerdo a la definición hay fracción de eyección preservada en la mayoría de los pacientes con disfunción diastólica. Pero esto es y alteraciones de llenado y alteraciones de la relajación ventricular. Vamos a pasar 10 minutos más y preguntas. La difusión sistólica, disminución de la capacidad de inyectar sangre del ventrículo. De otra forma, fíjense, ¿no? Lo estamos repitiendo para que se quede. Disminución de la capacidad de inyectar sangre del ventrículo afectado debido deterioro de la contractilidad o aumento de la poscarga. Es lo mismo que dijimos antes. Aumento del volumen sistólico y disminución del volumen de inyección y disminución del débito cardíaco. Eso es lo que sucede en la disfunción sistólica.
Aumento del volumen sistólico. ¿Cómo va a haber aumento del volumen sistólico si estamos diciendo que no tiene capacidad de contracción? ¿Ah? Aumenta el volumen sistólico, ¿por qué? Porque la poscarga, la precarga, el volumen diastólico final se queda ahí. Entonces el volumen sistólico es grande de la fracción de dirección del mismo vida. La contracción isovolumétrica es importante, el volumen que se inicia al momento de la contracción. Pero lo que sale es completo, por más que el volumen sistólico sea, pero es porque en la parte final de la diástole, ese ventrículo como no sacó todo, se queda aparte y la otra que le llega aumenta el volumen. Disminución del volumen de eyección. Entonces, aumenta el volumen sistólico, pero disminución del volumen de eyección. Parece una contradicción, pero no es. Disminución diastólica, alteración de la relajación, ejemplo, laboratorio de isquemia miocárdica aguda, también puede producirse. Y aumento de la rigidez, ejemplo, fibrosis o miocardiopatía restrictiva en la hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Están entendiendo, no? Sí. Bueno, aquí vamos a hablar sobre los tipos de insuficiencia cardíaca. Después vamos a hacer un resumen de las insuficiencias sistólicas y la insuficiencia diastólica para hacer diagnóstico. Entonces, hay clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. Una de ellas es derecha e izquierda. Pero como les digo, es solamente para observar estas situaciones que no son definitivas ni nos cambian la situación. Solamente que se puede iniciar una insuficiencia de un lado, pero después va a afectar todo. Porque el corazón no funciona de un solo lado independiente. Y además, cuando es una patología crónica, van a haber mayor manifestación o mayores manifestaciones de un lado que del otro. Ejemplo, si yo tengo una patología crónica pulmonar, tengo dificultad para respirar, pero no voy a tener, por ejemplo, estertores crepitantes en la ausculta. Voy a tener subcrepitantes, por ejemplo, si es un asma de larga data. Para la ausculta no va a haber congestión casi. ¿Por qué? Porque el pulmón está duro. ¿Por qué la congestión en el pulmón? Por el aumento del volumen de sangre que circula en el pulmón, presiona la presión hidrostática sobre las paredes semipermeables y sale líquido. Primero a la zona de las paredes alveolares y luego ya entra el líquido en los alveolos. Entonces eso, cuando la persona respira, ya ustedes saben cuando llevan semiología que dicen que es como hacer así el cabello, ¿no? Estertores crepitantes, que significan generalmente congestión. ¿Alguna pregunta? No hay. ¿Ya todos firmaron? Ya. Bueno, vamos a 5 minutos más. Son las 9:00, ¿no? Entonces, insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia anterógrada, insuficiencia retrógrada. ¿No? ¿Para qué nos sirve eso? Anterógrada para pensar en las manifestaciones o en la fisiopatología que se presenta delante del corazón o detrás del corazón, previo al corazón o post el corazón, tomando el corazón como un todo. Pero si tenemos una estenosis mitral, inicialmente el lado derecho y el ventrículo izquierdo están perfectos, no tienen nada, solo que está la estenosis.
Fíjense que en general lo que sucede es que el corazón o una parte del corazón se convierte en un obstáculo al paso de la sangre, porque la sangre tiene una velocidad determinada, ¿no? En diferentes lugares, por supuesto, es diferente. En los capilares es diferente, no igual que en la aorta o en la pulmonar, pero tiene una velocidad y tiene que volver otra vez al corazón y seguir circulando, ¿no? Captar el oxígeno y volver a circular. Entonces, yo a veces les trataba de explicarles como un arroyo pequeño que uno le pone algunas piedras, entonces el agua que viene por el arroyo se queda acumulada, ¿no? Parte, y después pasa por encima de la piedra, pero pasa menos, pero se acumula atrás. Eso se llama congestión, ¿no? Se acumula agua atrás, congestionada. Es como el tráfico congestionado, cuando hay a mediodía y todo eso, hay demasiados vehículos en un sector, y hacia adelante si pasa menos, disminución del volumen de salida del corazón. Eso es solamente para que ustedes lo comparen y les permita iniciar el razonamiento. Luego tenemos insuficiencia cardíaca crónica y insuficiencia cardíaca aguda. La crónica es cuando hay un proceso, por ejemplo, de estenosis mitral, que con el paso del tiempo va a ir trastornando el funcionamiento del corazón. Como ya dijimos, aumento de la presión y después la congestión y eso va a demorar un tiempo en evolucionar. Pero, por ejemplo, hay insuficiencia cardíaca izquierda aguda que se manifiesta como edema agudo del pulmón. Sí. Esa es la manifestación típica de una insuficiencia cardíaca izquierda aguda. Falla rápida e intempestiva del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué sucede en el pulmón? La sangre que viene por el lado derecho va hacia el pulmón para oxigenarse y este ventrículo de adelante, que es el izquierdo, falló. ¿Qué pasa con ese volumen que sigue? El ventrículo derecho sigue mandando sangre, ¿no? La sangre que tenía el pulmón no llega al lado izquierdo porque no puede expulsar. Y la sangre que viene al derecho le está empujando, se juntan. Esos dos volúmenes lo hacen explotar. Entonces ahí sale líquido por todos lados. Es un cuadro grave. 90% de los pacientes se muere si es que es un cuadro consolidado. En el lado derecho, insuficiencia cardíaca derecha aguda. Generalmente la causa tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar se produce una gran resistencia a la contracción del ventrículo derecho y el ventrículo derecho falla, una falla aguda. Entonces, ¿qué pasa con esa sangre? No hay edema agudo porque la sangre, el ventrículo derecho falló, no va para adelante porque ese ventrículo derecho no empuja, se queda hacia atrás. El ventrículo derecho empuja, pero no pasa del pulmón. Entonces, en el pulmón se produce disminución de la capacidad respiratoria y el paciente fallece. Y el ventrículo derecho, pues, queda sin capacidad para contraerse. Y si no pasa al lado izquierdo, no se oxigena, ¿qué va a expulsar el lado izquierdo? ¿Y qué pasa con los tejidos que tienen que oxigenar? Entonces, esas dos principales causas de insuficiencia cardíaca, izquierda y derecha. La crónica es la que nosotros vamos a estudiar y vamos a dar la evolución de esta insuficiencia. ¿Alguna pregunta? ¿Difícil la cardiología? No, fácil.